He descendido a los archivos más profundos de lo prohibido, y esta noche no he traído una, sino 3 crónicas de un lugar donde el sufrimiento nunca duerme. 3 expedientes distintos, 3 ecos atrapados en los mismos pasillos estériles. Prepárense, el primer relato está a punto de comenzar. Bienvenidos a una historia que les helará la sangre. Una leyenda urbana que ha atormentado los pasillos de un viejo hospital durante décadas. Les presento la leyenda de la enfermera del tercer turno. En los rincones más oscuros de este antiguo edificio, entre susurros y miradas furtivas, el personal comparte una historia que pocos se atreven a creer. Hablan de una aparición, una figura espectral conocida como la Dama de la Vigilia. Se dice que esta misteriosa presencia se sienta junto a los pacientes que están destinados a morir esa noche, como si fuera una silenciosa guardiana del umbral entre la vida y la muerte. Pero no todos creen en estas historias. Elena, una enfermera veterana con 15 años de experiencia en el turno de noche, es conocida por su pragmatismo y su desdén hacia las supersticiones. Para ella, estas leyendas no son más que cuentos para asustar a los novatos y mantener entretenido al personal durante las largas horas de la madrugada. Una noche como cualquier otra, Elena realiza su ronda habitual. El silencio del hospital solo es interrumpido por el zumbido de las máquinas y el ocasional gemido de algún paciente. Al pasar frente a la habitación 302, algo capta su atención. En el monitor de seguridad, una extraña interferencia distorsiona la imagen. Por un instante, Elena cree ver la silueta de una mujer junto a la cama del paciente. Sacudiendo la cabeza, Elena atribuye la visión a un simple fallo eléctrico. «Estos equipos antiguos», murmura para sí misma, haciendo una nota mental para informar al equipo de mantenimiento por la mañana. Sin darle mayor importancia, continúa con su ronda. Sin embargo, el destino tiene otros planes. Horas más tarde, una alarma rompe la quietud de la noche. Elena corre hacia la habitación 302, pero es demasiado tarde. El paciente ha sufrido un fallo cardíaco inesperado y fallece a pesar de los esfuerzos por reanimarlo. Las semanas pasan y el incidente queda relegado al fondo de la mente de Elena. Hasta que una noche, la historia parece repetirse. Esta vez, la figura en el monitor es más clara, más definida. Elena siente un escalofrío recorrer su espalda, pero su lado racional toma el control. Decide verificar personalmente el estado del paciente. Al entrar en la habitación, encuentra al paciente estable, durmiendo plácidamente. Elena respira aliviada, convencida de que su imaginación le está jugando una mala pasada. Sin embargo, la duda ha plantado su semilla. Horas más tarde, el destino golpea de nuevo. El paciente que Elena había visto tan estable, fallece repentinamente. La coincidencia es demasiado grande para ignorarla. El escepticismo de Elena comienza a tambalearse y una sensación de inquietud se instala en su pecho. A medida que pasan los días, Elena se encuentra más alerta, más vigilante. Cada sombra en los monitores, cada parpadeo de las luces, la hace sobresaltarse. Sus compañeros notan el cambio en su comportamiento, pero ella guarda silencio, temerosa de que la tachen de supersticiosa o, peor aún, de estar perdiendo la cabeza. Una noche, el destino decide poner a prueba a Elena de la manera más cruel. En la unidad de cuidados intensivos, hay un joven paciente con el que Elena ha formado un vínculo especial. Después de semanas de tratamiento, su recuperación parece asegurada. Elena se ha permitido sentir esperanza, algo poco común en su profesión. Mientras realiza su ronda nocturna, Elena se detiene frente al monitor de la habitación del joven. Su corazón se detiene por un instante. Allí, clara como el día, está la figura espectral, la enfermera del tercer turno, sentada junto a la cama del joven, sosteniendo su mano con ternura maternal. El pánico se apodera de Elena. Sus piernas se mueven antes de que su mente pueda procesar lo que está sucediendo. Corre por los pasillos del hospital, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Los segundos se convierten en una eternidad mientras se acerca a la habitación. Al llegar, Elena irrumpe en la habitación, jadeando. Pero lo que encuentra la deja helada. La habitación está vacía, a excepción del joven paciente que duerme plácidamente. Por un momento, Elena siente alivio.
Pero entonces el sonido más temido por cualquier profesional de la salud rompe el silencio, el pitido continuo y mortal del monitor cardíaco. Elena se lanza hacia el paciente, iniciando maniobras de reanimación. Grita pidiendo ayuda, su voz quebrándose por el esfuerzo y la desesperación. El equipo médico llega en cuestión de minutos, pero sus esfuerzos son en vano. El joven paciente, cuya recuperación parecía tan segura, se ha ido. En los días y semanas que siguen, Elena se encuentra cambiada. La enfermera pragmática y escéptica ha desaparecido, reemplazada por una mujer atormentada por lo que ha visto y lo que ahora sabe. Se convierte en la nueva portadora de la leyenda, pero no con el tono burlón de quienes cuentan historias de fantasmas. No. Elena advierte a los nuevos enfermeros con el terror de la certeza. Sus ojos, antes brillantes de determinación, ahora están ensombrecidos por el peso del conocimiento. Cada noche, al entrar al hospital para su turno, Elena siente que camina por el filo de una navaja, entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. La leyenda de la enfermera del tercer turno ha encontrado una nueva guardiana, y mientras Elena recorre los pasillos en la quietud de la noche, no puede evitar preguntarse, ¿cuándo será su turno de recibir la visita de la dama de la vigilia? Así, en este viejo hospital, donde la ciencia y la lógica deberían reinar supremas, una historia de terror se ha convertido en una realidad innegable para Elena. La línea entre la vida y la muerte, entre lo explicable y lo sobrenatural, se ha desdibujado para siempre. Y tú, querido espectador, la próxima vez que te encuentres en un hospital, en las horas más oscuras de la noche, presta atención, porque quizás, solo quizás, veas una figura sentada junto a la cama de algún paciente. Una enfermera silenciosa, cuya presencia anuncia la llegada inevitable de la muerte. Esta ha sido la leyenda de la enfermera del tercer turno. Una historia que nos recuerda que, incluso en los lugares más iluminados por la ciencia, las sombras de lo desconocido pueden acechar. Hasta la próxima historia. Que tengan dulces sueños, si es que pueden dormir después de esto. El sótano de patología del Hospital General San Martín era, sin duda alguna, el lugar más frío, silencioso y temido de toda la institución. Un espacio donde la vida terminaba y el cuerpo se convertía en un mero caparazón, despojado de toda esencia vital. Los pasillos de baldosas blancas y paredes de un gris desvaído parecían absorber cualquier rastro de calor, dejando solo un ambiente gélido y opresivo que se adhería a la piel como una segunda capa. En este escenario clínico y desolador, el doctor Marcos Vega, un joven médico residente en su primer año, se movía con la confianza propia de quien se cree por encima de las supersticiones y los temores infundados. Alto, de cabello oscuro y mirada penetrante, Marcos era la viva imagen del pragmatismo y la ambición. Su mente analítica rechazaba cualquier noción de lo sobrenatural, considerándola una debilidad impropia de un profesional de la medicina. Las guardias nocturnas en el hospital eran una rutina que Marcos enfrentaba con estoicismo, convencido de que cada experiencia lo acercaba más a su objetivo de convertirse en un cirujano renombrado. Sin embargo, fue durante una de estas largas noches cuando comenzó a percibir algo inusual. Al principio, eran sonidos casi imperceptibles, como el roce de metal contra metal provenientes del sótano. Marcos los descartó como simples ecos del edificio antiguo, o quizás el murmullo lejano de las máquinas de refrigeración. Con el paso de los días, los ruidos se volvieron más frecuentes y definidos. Ya no eran simples roces metálicos, sino golpes sordos y raspaduras que parecían provenir de las gavetas donde se almacenaban los cuerpos. El sonido era inquietante, como si alguien, o algo, intentara abrirse paso desde el interior de esos compartimentos fríos y herméticos. Fiel a su naturaleza escéptica, Marcos decidió investigar la fuente de estos sonidos anómalos. Solicitó una revisión exhaustiva del sistema de refrigeración y la estructura del edificio. El técnico, un hombre de mediana edad con años de experiencia, examinó minuciosamente cada rincón del sótano. Su veredicto fue categórico. No había fallas mecánicas ni estructurales que pudieran explicar los ruidos. Esta conclusión, lejos de tranquilizar a Marcos, solo sirvió para avivar su curiosidad y, aunque se negara a admitirlo,
un incipiente temor que comenzaba a arraigarse en lo más profundo de su ser. Los sonidos continuaron, cada vez más nítidos y perturbadores. Lo que antes eran golpes indistintos ahora se asemejaban a respiraciones entrecortadas y gemidos ahogados, como si las almas de los difuntos se negaran a abandonar sus cuerpos inertes. Una noche particularmente silenciosa, cuando el hospital parecía sumido en un letargo antinatural, los ruidos del sótano alcanzaron una intensidad imposible de ignorar. Marcos, irritado por lo que consideraba una interrupción inaceptable de la paz hospitalaria, decidió enfrentar el origen de aquellos sonidos de una vez por todas. El descenso al sótano fue como adentrarse en las entrañas de un ser vivo y gélido. Cada paso sobre las escaleras metálicas resonaba con un eco ominoso, amplificando la sensación de soledad y vulnerabilidad. El aire, denso y frío, parecía resistirse a entrar en sus pulmones, como si quisiera advertirle que aquel no era un lugar para los vivos. Al llegar al final de las escaleras, Marcos se encontró envuelto en una penumbra apenas rota por el tenue resplandor de las luces de emergencia. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido constante de los sistemas de refrigeración. Avanzó con cautela entre las hileras de gavetas metálicas, cada una de ellas un receptáculo de historias truncadas y misterios sin resolver. Fue entonces cuando lo vio. En el fondo de la morgue, casi oculta en las sombras, una de las gavetas de acero inoxidable estaba ligeramente abierta. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos, una sensación primaria de peligro que su mente racional luchaba por suprimir. Con pasos vacilantes, se acercó a la gaveta entreabierta, convencido de que encontraría una explicación lógica para todo lo ocurrido. Sus dedos, temblorosos a pesar de su determinación, rozaron la superficie helada del metal. El contraste entre el calor de su piel y el frío implacable de la gaveta pareció despertar algo en aquel lugar. Justo cuando se disponía a cerrar el compartimento, un susurro gélido y rasposo, como el roce de hojas secas contra el pavimento, surgió directamente detrás de él. Aquí abajo hace mucho frío. El terror, puro e irracional, se apoderó de Marcos. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, impulsándolo a una carrera frenética hacia la salida. Los pasillos del sótano, antes silenciosos, parecían ahora llenos de susurros y gemidos que lo perseguían, burlándose de su pánico. Subió las escaleras de dos en dos, sin atreverse a mirar atrás, convencido de que si lo hacía, se encontraría cara a cara con algo que su mente no estaba preparada para comprender. Esa noche marcó un antes y un después en la vida del doctor Marcos Vega. El joven médico que había descendido al sótano, seguro de sí mismo y de su visión racional del mundo, emergió como un hombre cambiado. La experiencia había abierto una grieta en su percepción de la realidad, una fisura por la que se colaban dudas y temores que antes habría descartado sin contemplaciones. En los días y semanas que siguieron, Marcos se esforzó por racionalizar lo ocurrido. Se sumergió en el trabajo, buscando en la rutina y el rigor científico un ancla que lo mantuviera a flote en un mar de incertidumbres. Sin embargo, la sombra de aquella noche lo perseguía, manifestándose en pesadillas vívidas y en una constante sensación de ser observado. El sótano de patología, antes un lugar de trabajo más, se convirtió en un territorio vedado para Marcos. Se negaba rotundamente a bajar solo, y cuando las obligaciones lo forzaban a visitar la morgue, lo hacía siempre acompañado y con una prisa apenas disimulada. Sus colegas notaron el cambio en su comportamiento, pero lo atribuyeron al estrés propio de la residencia médica. La experiencia en el sótano había dejado en Marcos una huella indeleble, una comprensión nueva y perturbadora de los límites entre la vida y la muerte. Ya no veía el mundo en blanco y negro, sino en una escala de grises donde lo imposible se mezclaba con lo cotidiano. Cada paciente terminal, cada cuerpo sin vida que llegaba al hospital, le recordaba que había cosas más allá de su entendimiento, secretos que quizás era mejor dejar sin descubrir. Con el tiempo, Marcos aprendió a vivir con el recuerdo de aquella noche, pero nunca logró olvidarlo por completo. Se convirtió en un médico competente y respetado, pero siempre con una sombra de duda en su mirada, un atisbo de temor ante lo desconocido. El sótano de patología del Hospital General San Martín guardaba su secreto, un recordatorio silencioso de que, a veces,
La línea entre la vida y la muerte es más tenue de lo que nos atrevemos a imaginar. Y así, en las noches más oscuras y silenciosas, cuando el viento susurra entre los pasillos del hospital, algunos juran escuchar, proveniente de las profundidades del sótano, un lamento quedo y helado que repite: aquí abajo hace mucho frío. Un eco de un encuentro que cambió para siempre la vida de un joven médico y que nos recuerda que hay lugares donde la ciencia y la razón no siempre tienen la última palabra. En los pasillos sombríos del Hospital General de San Juan, donde el eco de los pasos se mezcla con el susurro de secretos olvidados, yace una habitación maldita. La habitación 404, sellada tras un incendio que devoró vidas y esperanzas, guarda un secreto que ningún mortal debería desvelar. Sus paredes, ennegrecidas por las llamas del pasado, ocultan una verdad que desafía la razón y despierta el terror más primitivo en quienes se atreven a escuchar. Cada noche, cuando las sombras se alargan y el silencio se apodera del hospital, un sonido rompe la quietud. A las 3:33, hora en que el velo entre los mundos se adelgaza, la centralita de enfermeras cobra vida con una llamada imposible. La extensión 404, desconectada y olvidada, parpadea con una luz mortecina, como un faro que atrae a los incautos hacia su perdición. Los veteranos del hospital, guardianes de esta oscura leyenda, advierten a los nuevos con voces quebradas por el miedo. Nunca contestes esa llamada, susurran, y jamás, bajo ninguna circunstancia, preguntes quién está al otro lado. Sus ojos, velados por el horror de lo que saben, cuentan historias de aquellos que desaparecieron sin dejar rastro, tragados por la noche tras cometer el error fatal de ceder a la curiosidad. La leyenda habla de una maldición implacable. Aquel que ose levantar el auricular y pronunciar las palabras prohibidas, ¿quién es?, escuchará su propio nombre como respuesta, un eco distorsionado de su voz que sella su destino. Antes de que el sol se alce sobre el horizonte, ese desdichado se desvanecerá en el aire, como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta y un miedo que corroe el alma. En este escenario de pesadilla, donde la realidad se entreteje con lo sobrenatural, llegó Laura. Joven, brillante y llena de una confianza que rayaba en la arrogancia, esta nueva enfermera se burló de las advertencias y las supersticiones. Son cuentos para asustar a los novatos, declaró con una sonrisa desafiante, ignorando las miradas de preocupación de sus colegas más experimentados. Noche tras noche, el teléfono sonaba, implacable en su llamada desde el más allá. Y noche tras noche, Laura sentía crecer en su interior una mezcla tóxica de curiosidad y frustración. ¿Qué secreto ocultaba realmente esa habitación clausurada? ¿Qué verdad yacía tras esas historias que todos repetían en susurros? Fue en una noche particularmente oscura, cuando la luna se ocultaba tras nubes de tormenta, que Laura tomó la fatídica decisión. El timbre del teléfono, más insistente que nunca, parecía llamarla personalmente. Con un suspiro de exasperación y una mirada desafiante hacia sus compañeros, se acercó a la centralita. «Esto termina esta noche», anunció, extendiendo la mano hacia el auricular parpadeante. El silencio que cayó sobre la estación de enfermeras fue absoluto, roto solo por el latido acelerado de corazones temerosos. Laura levantó el teléfono. Al principio solo escuchó estática, un ruido blanco que parecía provenir de las profundidades del infierno. Luego, débilmente, como si viniera de muy lejos, un llanto. Un sollozo desgarrador que heló la sangre en sus venas. Pero Laura, impulsada por una valentía nacida de la incredulidad, no se detuvo. Con una sonrisa torcida, pronunció las palabras que ningún ser viviente debería decir jamás en esa situación. ¿Quién es? El silencio que siguió fue tan profundo que Laura pudo escuchar el latido de su propio corazón. Y entonces, emergiendo de las profundidades de la estática, una voz. Una voz que era y no era la suya, distorsionada por el eco de lo imposible. Laura. El auricular cayó de sus manos temblorosas, golpeando el suelo con un estruendo que resonó en el silencio sepulcral de la noche. Laura sintió un frío repentino en la nuca, como si la muerte misma hubiera posado su mano sobre ella.
Sus compañeros, pálidos como fantasmas, la miraban con una mezcla de horror y lástima, sabiendo que su destino estaba sellado. Las horas que siguieron fueron una agonía de espera. Laura, intentando mantener la compostura, continuó con sus tareas, pero sus manos temblaban y sus ojos se movían constantemente, buscando sombras en cada rincón. Sus colegas la observaban de reojo, esperando lo inevitable, y entonces, sin previo aviso, sucedió. En un parpadeo, Laura desapareció. No hubo gritos, no hubo lucha. Simplemente, en un instante estaba allí, y al siguiente se había desvanecido como el humo. Lo único que quedó de ella fue su bata blanca, colgada en el respaldo de una silla, y su identificación, que cayó al suelo con un tintineo acusador. El Hospital General de San Juan nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. La leyenda de la habitación 404 se fortaleció, alimentada por el horror de lo que le sucedió a Laura. La habitación permanece sellada, un recordatorio silencioso de los peligros que acechan más allá de nuestra comprensión. Y cada noche, a las 3:33 am, el teléfono suena. La extensión 404 parpadea en la oscuridad, una invitación macabra a un destino del que no hay retorno. Pero ahora, nadie se atreve a contestar. El personal del hospital pasa rápidamente frente a la centralita, evitando mirar el botón parpadeante, rezando en silencio para que el sonido cese, porque saben que al otro lado de esa línea no hay más que oscuridad y desesperación. Saben que contestar significa enfrentarse a lo desconocido, a fuerzas que no podemos comprender ni controlar. Y saben, con una certeza que hiela el alma, que preguntar ¿quién es invitar a la muerte misma a susurrar tu nombre. La historia de Laura se ha convertido en una advertencia. Un cuento que se susurra a los nuevos empleados en sus primeros días. Una lección sobre los peligros de la arrogancia y la curiosidad desmedida. Porque en el Hospital General de San Juan, como en tantos otros lugares donde lo imposible se vuelve realidad, hay preguntas que es mejor no hacer y llamadas que es mejor no contestar. Así que si alguna vez te encuentras trabajando en un hospital en el turno de noche y escuchas el timbre insistente de un teléfono que no debería sonar, recuerda la historia de Laura. Recuerda la habitación 404. Y sobre todo, recuerda que hay secretos que deben permanecer ocultos. Verdades que no estamos destinados a conocer. Porque en la oscuridad de la noche, cuando el mundo duerme y las sombras cobran vida, hay fuerzas que esperan pacientemente. Fuerzas que anhelan encontrar una voz que les responda, un alma incauta que abra la puerta entre los mundos. Y una vez que esa puerta se abre, no hay vuelta atrás. La próxima vez que escuches un teléfono sonar a las 3:33 am, piensa en Laura. Piensa en todos aquellos que desaparecieron sin dejar rastro. Y por tu bien, no contestes. Porque al otro lado de la línea, tu propio nombre podría ser la respuesta que selle tu destino para siempre. Y así, cerramos los 3 expedientes de esta noche. 3 ecos distintos atrapados en los pasillos del mismo laberinto de dolor. La enfermera, el residente, la llamada. Ahora son historias que les pertenecen. Pero no se equivoquen, mi archivo es profundo. Hay innumerables crónicas más, esperando en la oscuridad a ser contadas. Si desean que les abra el siguiente expediente prohibido, la decisión es suya. Suscríbanse y activen las notificaciones. La voz del narrador oscuro siempre tiene otra historia que contar.